a este profeta por creer en él. Como Dios honró su oración y acabó con esos baales, con esos profetas, con esos falsos profetas. Y después que acabó con los profetas, se va a esconder al monte porque una mujer, la reina, lo andaba siguiendo y lo quería matar. Y estaba triste, hermanos, estaba enojado, estaba triste, porque el pueblo de Israel, aunque vio tantas cosas, que vio cómo destruían los profetas, el pueblo de Israel seguía detrás de los dioses. Y el versículo 9 dice que se mete en una cueva y donde pasa la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías ya no quería predicar. Elías ya estaba triste, estaba derrotado porque en su mente, porque no había quien amara a Dios ya no había quien amara al Señor. Y dice, responde Elías: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Estaba deprimido. No hay quien busque a Dios. ¿No dice eso en Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 3? No hay quien busque a Dios. Y ese profeta dice que le dijo el Señor: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió con su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué dice el Señor? Yo haré que queden en Israel 7,000. ¿Cuántas veces no nos entristecemos porque vemos cuántas tonteras predican, hermano, en las iglesias? Vemos cómo esos falsos profetas de la prosperidad, mentirosos, que realmente son hijos del diablo, que solamente desean llenar sus bolsillos, engañando a las ovejas del Señor y teniéndolas ahí, pensando que Dios murió para que ellos llenen sus bolsillos de dinero. Hermano, Dios tiene su pueblo. Dios conoce su pueblo. Él dice que Él escogió a 7,000 que no doblaron su rodilla delante de Baal. Él tenía un pueblo preparado, y aún hoy tiene un pueblo que Él conoce, un pueblo que Él salvó. Él conoce a sus hijos. El Señor Jesús en Juan capítulo 10, ¿qué dice el Señor? Mis ovejas conocen mi voz y la siguen, y yo las conozco. ¿Verdad? Mis ovejas oyen
¿La voz de quién oyen? ¿Del pastor? ¿La voz del profeta? ¿La voz de Cash Luna? ¿O de Guillermo Maldonado? ¿O de Al Warner, si le gustan los bautistas? ¿O de John MacArthur? No, sus ovejas oyen su voz de Cristo y la siguen. Esas son sus ovejas, los que oyen su voz y la siguen. Y Él las conoce. Y nadie, dice el Señor, nadie las va a apartar de su mano. Nadie. La salvación no se pierde, porque Cristo te la dio. Él dice que nadie va a apartar a sus ovejas, ¿ok? Nadie las va a apartar de su mano, nadie jamás. Si tú eres de Cristo, Él va a cuidar de ti. Si tú eres de Cristo, vas a seguir su voz. Pero si no eres de Cristo, su voz no te importa. Te pueden leer la Biblia del derecho y al revés, y 20,000 pastores, y no te importa, porque no quieres nada con Cristo, porque no eres de Él. ¿Por qué? Porque no quieres nada. ¿Por qué escogió, dice el Señor, a esos 7,000? Porque no doblaron su rodilla delante de Baal. ¿Pero tú crees que Dios te escogió a ti para que hagas lo que quieras? Por supuesto que no. El Señor escoge a su pueblo bien, hermano. Escoge un pueblo que le va a seguir, que le va a servir, que le va a amar, que va a predicar su palabra, que va a vivir en santidad. A ese pueblo escogió el Señor. Un pueblo que le busca sobre todas las cosas. Un pueblo que desea a Dios. Hermano, un pastor hizo pregunta: ¿deseas a Dios? Y cuando alguien dice estas cosas, al menos yo, me pone a pensar: ¿de verdad deseas a Dios? ¿Lo deseas? ¿Quieres saber quién es? ¿Quieres vivir para Él? ¿Quieres entender todo su consejo en su palabra? ¿De verdad lo deseas? ¿De verdad quieres tener una verdadera intimidad con Dios? Orar y buscar al Señor hasta que lo encuentres, hasta que sepas qué quiere para tu vida. Hermano, necesitamos, yo necesito más de Dios. Yo creo que usted también necesita más de Dios. La iglesia necesita más y más, no solo cantando: yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Y lo cantamos, pero ¿verdad quieres más de Él? Cuando un hombre o una mujer verdaderamente busca al Señor, hermanos, Dios destruye tu vida, te la cambia, te la transforma. Cada persona que yo conozco, cristiano, me dice: ¿cómo es que los cristianos, ayer platicando con este hermano, me dice: ¿cómo es que yo, dice, un hombre que había sido pandillero, Dios me cambia así? Yo a todos mis amigos y dicen que son cristianos y están igual. Dice: no puedo entender eso, no puedo entender eso. Pues no, hermano, yo sí lo puedo entender, porque no son cristianos. Por eso nos vidas lo cambian, hermano, porque no son cristianos. ¿Cómo es que un cristiano va a ser igual? No puede ser, eso no puede ser. Dios viene a la vida de un hombre, de una mujer, el Espíritu Santo le es dado, su vida es transformada y regenerada, y tiene nuevos deseos y tiene nuevas actitudes delante del Señor. Su vida es transformada, es regenerada, es cambiada. Y de ser un pecador vil, te convierte en un hijo de Dios que busca hacer su voluntad. Eso es lo que Dios hace en la vida del cristiano. Por supuesto que el cristiano batalla, por supuesto que el cristiano tiene luchas, por supuesto que fallamos, pero siempre vamos de victoria en victoria, hermano. Venciendo el pecado, venciendo lo que nos hace alejarnos de Dios. El cristiano es un vencedor, hermano. Por eso dijo Pablo:
que vencedor. Está bien, ok. Pero eso no es el contexto. Eres más que vencedor en tribulaciones, en persecución. En eso eres más que vencedor. Y si eres más que vencedor, entonces Dios te honra también cuando haces lo que hagas, porque es para su honra y su gloria. Hermano, qué triste que la iglesia use estos versículos para honrar sus ganancias carnales. Tengo un Rolls Royce, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Predicadores que le quitan el dinero a la gente y se compran perros de $12,000, carros de $80,000. Soy más que vencedor en Cristo, es más que vencedor. No, eres un perdedor y vas al infierno por mentiroso y ladrón. Por robarle al pueblo de Dios para comprar carros. Como ese Dios que guarda su remanente, que guarda a su pueblo, que conoce a los suyos, ¿tú crees que lo va a dejar vivir así? ¿Tú crees que no va a hacer un cambio en la vida del pueblo? Hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo al pueblo de Israel que ellos querían justificarse ellos mismos por sus obras. Eso es lo que les está enseñando, que buscaban ganar la gracia de Dios por sus obras. El apóstol Pablo le dice en el versículo 6: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Le está enseñando al pueblo de Israel que no son tus buenas obras, que no son las cosas que hacen los que te justifican. Le está enseñando al pueblo de Israel que Cristo es el que justifica, y le está enseñando a nosotros gentiles que Cristo es el que justifica, igual al gentil como al judío. Y que no es lo que tú hagas, no es que vengas a la iglesia, no es que hagas o deshagas, no es porque vengas aquí y te portes bien unas 3 horas, no, es porque ahora eres un hijo de Dios y confías en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En eso confía el cristiano, hermano. Si usted está confiando en lo que usted hace, usted está mal. Usted tiene que confiar en lo que Cristo hizo en esa cruz, en la muerte que Él tuvo ahí donde cargó con toda la ira de Dios. En eso confiamos, en eso estaba confiando el apóstol Pablo, y en eso no confiaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel confiaba en sus enseñanzas, en su doctrina, en sus sábados, en sus tradiciones. ¿Cuánta gente hay todavía hoy que se llama cristiana que confían en sus tradiciones? Yo hablo con una persona en el internet y estamos teniendo una plática de la autoridad de las escrituras, pero cada vez que él me dice que la Biblia es su autoridad, no me menciona ni un versículo. Me menciona puros que San Ignacio, que San qué. San Ignacio, métete a la escritura. Le digo, ¿cómo estás debatiéndome? ¿Que tú crees en la escritura cuando ni me la mencionas? No creen en la escritura, creen en su tradición, creen en lo que ellos hacen, en lo que pueden hacer, en lo que los demás hacen por ellos. No, hermano, Cristo es el único camino al cielo, es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay más salvación más que en Cristo. Y el pueblo de Israel no lo pudo entender. ¿Qué dice el versículo 7? Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Hermanos, estas palabras son tremendas. El pueblo de Israel buscaba la salvación y no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Llega un momento, hermanos, según la Biblia, vemos a través de la Biblia,
que el hombre o una mujer que rechaza continuamente a Dios, no quiere saber nada de Dios, llega el momento que Dios endurece el corazón de esa persona. Es tremendo, hermano. Que Dios endurezca tu corazón, no hay más salvación para ti. A menos que Dios, ese corazón endurecido, lo haga un corazón de carne, porque el apóstol Pablo más adelante dice: ¿por qué no crees que Él puede otra vez traer a su pueblo? ¿Por qué no crees que Él es poderoso para atraer a su pueblo otra vez? Hermano, Dios es misericordioso. La elección, déjenme decirle algo, la elección de Dios, los escogidos de Dios, no es exclusión. Se oye raro, ¿verdad? La elección no es exclusión, déjenme decirle que no es exclusión, porque todo el mundo va al infierno. No hay, no dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaban y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos no quiere decir algunos, todos quiere decir todos. Entonces, cuando Dios salva a alguien, no lo está excluyendo, lo está incluyendo para su honra y su gloria. Cuando Dios salva a alguien, es por su pura gracia. Y tú no tienes ningún mérito, más que la fe que Dios te ha dado. No tienes méritos. ¿Qué méritos puedes traer delante de Dios? Cuando dice la Biblia, enseñas que todas tus obras son como un trapo de inmundicia, ¿qué méritos puedes traer delante de Dios? Ninguno. Eso es lo que no entendía el pueblo de Israel. Y le está enseñando a los gentiles a que no se les suba. No te creas que porque el pueblo de Israel ya pues no son salvos, ahora tú vas a hablar de ellos y te vas a creer mucho. Porque podemos caer en eso también. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 8? Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Si usted lee el Antiguo Testamento, hermano, usted se va a dar cuenta de la condición del pueblo de Israel. Había un tiempo que estaba en el juego y otra vez a seguir a cuanto Dios se encontraba. Y otra vez Dios nos daba un profeta y otra vez el pueblo se levantaba un poquito y otra vez para abajo. Y luego y les puso jueces y les puso reyes y profetas. Y dice que Dios todo el día, dice, le hablaba a ese pueblo. Y el pueblo no quería nada con Dios. Y Dios siempre buscando al pueblo, y aún así hoy es igual. Yo miré un video, hermano, que me llenó de tristeza mi corazón. Yo no sé si sea cierto o no este video, pero sí es cierto, porque me dio mucha tristeza. Estaba un joven predicando en octubre, según el 1 de octubre, y está él hablando, está predicando el Evangelio de Cristo. Y está una niña como de 12 años gritándole: cállate, quiero oír lo que tú dices, cállate. Esa niña, hermano. Y yo me quedé con la boca abierta. No sé si será un contagio o no, pero si es una realidad, triste que niños que deberían de estarles enseñando a amar a su Dios, a bendecir al que los creó, a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, le estén enseñando que no hay Dios, que Dios no existe, que no hay valores morales. Hermanos, en el capítulo 1 el apóstol Pablo nos dice que
la gente rechazó a Dios y Dios nos dejó a sus corazones para que hagan lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios. Hermanos, el Señor le está diciendo al pueblo de Israel y al pueblo gentil, a nosotros, que por la transgresión del pueblo de Israel vino la salvación a nosotros, para provocar a celos al pueblo de Israel. Y si su transgresión, versículo 12, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias santas son también santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Qué le dice? ¿Qué le está diciendo, hermano? Que nosotros no éramos pueblo y que por la transgresión del pueblo de Israel ahora somos hechos parte de esa salvación. Y que nosotros no tenemos que creernos como que los muy pues para que ¿verdad? Ahora yo soy cristiano, ahora yo soy un hijo de Dios, o ahora déjalo, este no es cristiano, humillarle. ¿Qué sabe este? Porque así trata, ¿qué sabe este de humillarles? Déjalo, no, hermano. Ese que ahora no le quieres hablar, así estabas tú un día. Y alguien, Dios le puso en su corazón que fuera y te hablara. Y Dios tocó tu corazón y tu vida y te transformó y te escogió y te salvó. Así que no te ensoberbezcas, como dice no te creas mucho, no te suba. Háblale a otros de Cristo. Predica el Evangelio. Porque tú no sabes si Dios le ha de salvar. Tú no sabes. Hermanos, Dios sí endurece el corazón, pero Dios también hace corazones de carne. Mucha gente dice, es que Dios conoce mi corazón. Claro que lo conoce. Claro que lo conoce, y por eso te vas a ir al infierno, porque conoce tu corazón. ¿Es cierto, hermano? Porque en tu corazón a lo mejor es pura basura. Ay, Dios conoce mi corazón, porque Él sabe que yo hago lo que yo quiero, pero Dios conoce mi corazón. No, si conoce tu corazón. Si tuvieras un corazón que ama a Dios, estuvieras adorándole en todo momento, en donde estés. Buscarías hacer su voluntad. Y si de verdad tu corazón quieres que Dios lo transforme, arrepiéntete, pídele perdón, búscale, clama a Dios, sálvame, Señor. Hermanos, siempre me gusta decir esto porque, hermanos, la salvación no es una oración repetida, la salvación es una vida entregada a Cristo. No es repetir una oración. Yo voy a decir esto cada domingo. No es tu repetición de la oración lo que te salvó. Es tu entrega al Señor. Es verdaderamente haber entregado tu vida al Señor, haber creído por Él, estar dispuesto a lo que sea por Cristo. Algunos de nosotros tal vez un día nos diga, hey, quiero que dejes todo. Quiero que vendas tu casa, quiero que dejes todo. No,
agarra a tu familia, vende tu casa, que voy a poner eso en el corazón de ti, de todos tus hijos, de tu esposa, vas a vender tu casa y te vas a ir a predicar a otro lugar. Y Dios te puede pedir eso. Y Él es tu Señor. Si Él es tu Señor, tú vas a hacer caso. Si Él es nuestro Señor, lo que Él nos pida vamos a hacer. Y hermanos, lo que nos pide el Señor ahorita, y no soy profeta de los profetas que andan por ahí, aquí dijo el Señor, y le dicen algo que no esté en la Biblia. Yo soy de los profetas que dicen, así dijo el Señor, y le cito lo que dijo el Señor. Así dice el Señor: ve y predica el Evangelio a toda criatura. Enséñale todas estas cosas y bautízalos y enséñales todas estas cosas. Y he aquí yo vengo pronto. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Así dice el Señor, ¿no? ¿No te está mandando a ir y predicar el Evangelio? Es lo que a todos, hermano. A todos. Sin excepción. A todo cristiano Dios le manda a predicar el Evangelio. ¿Cómo te va a mandar a hacer otra cosa si no haces eso? ¿Cómo te va a mandar a hacer más si ni siquiera estás dispuesto a hablarle a uno de Cristo? ¿Cómo te va a dar otras cosas si no estás dispuesto a hablarle a nadie de Cristo? Hermano, en la iglesia necesitamos orar. Sé que no está hablando de eso, pero creo que es importante. Necesitamos orar. Necesitamos tomar tiempo para orar. Usted y yo tenemos que tomar un tiempo y meternos a nuestro cuarto y ponernos a orar sin que nos distraigan, y orar y buscar a Dios, buscar al Señor y buscar su voluntad y buscar qué es lo que quiere de ti e irnos a la palabra de Dios para encontrar lo que Dios quiere de tu vida. Pero un pueblo que no ora, hermanos, un pueblo que no predica, un pueblo que no hace nada para Dios, ¿cómo va a crecer? En todos los aspectos, espiritualmente y en todos otros aspectos. Hermano, un pueblo que no ora, Dios no está con él. Porque el cristiano que es verdaderamente cristiano y que ama al Señor, va a buscar a Dios en oración. Va a estar totalmente siempre buscando a su Señor. Su prioridad va a ser Cristo. Hermano, la prioridad, si usted lee la Biblia, ¿qué ve? ¿Qué lee? No leen que los cristianos se hasta dejaron todo y empezaron a predicar por todas partes, y 12 discípulos, hay millones de cristianos ahora. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a sufrir y a morir por el Evangelio. Y ahora los cristianos de ahora están dispuestos a agarrar carros del año y a predicar prosperidad. Y los cristianos están dispuestos a sentarse y a que les toquen los oídos y les hagan cosquillitas, para sentirse bien, para salir a sus casas y sentirse que son los dueños del mundo y que como son hijos de Dios se lo merecen todo. Esa es la condición de muchas iglesias hoy en día. Y no soportan un mensaje que hable de pecado, que hable de infierno y que hable de la ira de Dios. No lo soportan. Se enojan. A mí se me han salido de aquí personas. Y me han dicho: hermano, yo quiero ir de cómo manejar mis finanzas. Me han dicho: yo quiero ir eso, hermano. Yo quiero ir cómo vivir mi vida mejor. Pues quieres saber cómo vivir tu vida mejor, arrepiéntete, busca al Señor, lee su palabra. ¿Quieres saber cómo manejar tus finanzas? Lee la Biblia. Dios te va a enseñar. Te enseña el Señor. Lee la palabra, hermano. Por supuesto que son cosas buenas, por supuesto que son cosas que debemos de aprender, pero ¿por qué no quieres el Evangelio? Primero es el Evangelio, primero es la palabra de Dios, primero es la salvación, y Dios te enseña todo lo demás, hermano.
¿Por qué cree usted que cuando se convertían las personas, usted cree que, hermano, ni estaba completa la Biblia todavía? Y ellos se convertían y se iban a predicar inmediatamente. Hay una historia, hermanos, de un guerrero de Masai, se llama, allá por África. Este hombre llegó y escuchó el Evangelio. Es un hombre que ama a Dios, que Dios tocó su corazón de verdad, y que Dios de verdad tocó su corazón, que el Evangelio de verdad hizo la obra en su vida. Fue y escuchó un mensaje en una cruzada de Billy Graham, y escuchó el mensaje y lo creyó de verdad. Y entonces se fue era un guerrero de esos pintados y que andan ahí con sus lanzas y todo ahí, ¿no? Se fue a su villa y empezó y dijo, voy a predicarles a ellos. Y se fue y empezó a decirles que solo en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón de pecados, que necesitaban venir a Cristo, que Cristo los quería salvar, y les predica el Evangelio. Y llegan y lo agarran los hombres y lo detienen, y las mujeres le empezaron a golpear con alambres de púas, y le dieron y le dieron y le dieron, y lo tiraron afuera de la villa y lo dejaron ahí en un charco pensando que estaba muerto. Duró varios días ahí. El lunes se levanta, y ¿qué creen que hizo? Se levantó y empezó, no presenté bien el Evangelio. ¿Qué hice? Pues él no sabía de regeneración, él no sabía de justificación, él sabía que Cristo lo había salvado y que en Cristo había salvación, y quería que sus amigos, que sus parientes supieran de eso. Y se fue y empezó en su mente a pensar todo lo que había dicho, y se regresa otra vez y vuelve a predicar, hermanos, y lo vuelven a agarrar y lo vuelven a golpear y lo vuelven a dejar tirado, y se regresa y se limpia otra vez y dice, ¿qué está pasando? Y regresa otra vez, hermano, y ya no lo dejaron ni hablar, y lo agarran y lo empiezan a golpear. Y lo último que él vio es cuando una de las mujeres empezó a llorar, y hermanos, él cuando abrió sus ojos, los mismos que lo querían matar lo estaban curando, y todos los de esa villa se convirtieron. Todos Dios los salvó, porque este hombre decidió que Cristo era lo único que él tenía y lo único que él iba a predicar. Dios salvó a esas personas. Hermano, ¿Cristo es tu Señor o no? ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es nuestro Dios, pues vamos a seguirle. Y si no, pues sigue a Baal, sigue al diablo, pero no juegues. Eso es lo que, hermano, eso es lo que les dijo el profeta Elías, ¿no es cierto?